Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Para mí, como siempre, es un placer y un honor poder estar en sus hogares o donde usted se encuentre por este medio. Recordarles que somos un ministerio de sostén propio acá en Costa Rica, el cual ustedes pueden buscar como acá en la pantalla atrás como el Ministerio Adventista de acá en Costa Rica, ministerio. Acá en Costa Rica, o el Remanente Adventista Costa Rica también. Recordarles que nos pueden buscar por Facebook o también por YouTube. Ese es el logo que tenemos en la página de Facebook, en el cual muchos de ustedes pues, nos están viendo. Como siempre, vamos a dar unos pequeños minutos para poder compartir en vivo lo que estamos pasando el día de hoy por otros diferentes medios. Es un placer para nosotros, Ministerio de la Verdad Presente Costa Rica, poder llegar, como lo dije anteriormente, hasta sus hogares. Así que vamos a dar nada más unos pequeños segundos, unos minutitos, para que las demás personas puedan estarse conectando el día de hoy para escuchar un poco más acerca de este interesante tema que la semana pasada ya estuvimos viendo un poco, cómo lo son las profecías bíblicas, cómo hay inclusive un tabú en este tema. Mucha gente pues tiene temor cuando le hablan del libro de Apocalipsis, no quiere escuchar acerca de esto. Y vamos a recordar un poquito en un rato acerca de cómo más bien Dios dice que hay una bienaventuranza, es dichosa la persona que pues puede ver, leer, escuchar, entender y saber y vivir esta verdad presente que son las profecías bíblicas. Así que vamos a dar solo unos minutitos para que las personas pues puedan empezar a conectarse. Los que ya están pues sean muy bienvenidos en este pues el día del Señor. Que Dios les pueda bendecir. Recordarles también 506 código del país para los que nos miran en otros lugares. El número 8314-7619. 8314-7619 si usted quiere dejar algunas peticiones de oración o tiene pues alguna inquietud, alguna pregunta bíblica, también el ministerio puede hacerle tener un poco más claro acerca de cualquier tema, cualquier índole que usted pues necesite saber. Ya casi estamos listos para comenzar en este día. Pronto vamos a tener la oración para dar inicio pues de el Señor. Estamos prontos a comenzar. Bien, estamos casi listos. Ya más personas pues nos están acompañando el día de hoy. Vamos a ya dar por finalizado el compartir con este último y vamos a comenzar. Recordarles también los diferentes temas que tenemos entre semana, que usted puede buscarlos ahí en la página, tanto temas de salud, cortos de salud por nuestras hermanas, como también tenemos unos cortos por la hermana Nelly que nos da en cuanto a la comida vegetariana, que aprendamos a cocinar cómo es la mejor manera para cómo nuestro organismo puede estar pues sano con la dieta original que Dios nos dio, que es a base de todo lo que la tierra pues nos ofrece, lo que Dios dejó por medio de ella. Muy bien. Ahí donde está usted, le invitamos para que usted incline su rostro. Si usted tiene bien hacerlo, también puede arrodillarse para pedir pues la bendición del Señor para poder dar inicio a esta enseñanza que Dios nos va a dar por medio de su palabra. Muy bien, vamos a tener entonces la oración. Vamos a inclinar nuestro rostro. Señor Dios nuestro, Padre Celestial, en esta hora venimos no porque lo merezcamos estar delante de tu presencia, sino porque por medio de los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Creador y Señor Jesucristo, es que hoy tú nos das el privilegio de ser llamados hijos de Dios.
Y es en esa sangre y en esos méritos que nos presentamos delante de tu presencia, para, Señor, tener el oportuno socorro de que por medio de tu Santo Espíritu puedas el día de hoy visitar nuestras vidas, que puedas impregnarnos con estas verdades santas y claras que están en tu libro, Señor, en este manual que dejaste para todo ser humano, para cualquier persona de cualquier parte del planeta, para que podamos conocer la verdad, que es la que nos hará libres, y esa verdad de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a tocar una de tantas verdades que dejaste, y es a través de las profecías bíblicas. También, Señor, un tema necesario, y si lo dejaste en tu palabra, es porque tenemos, Señor, no solo que leerlo, sino que entenderlo, porque es algo que dejaste, que es de urgente necesidad, especialmente en esta época de tiempo, para cada uno de nosotros los seres humanos. Entendemos que por medio de tu santo libro has dejado muchas cosas, y entre ellas las profecías. Y si las dejaste ahí, Señor, es porque sabes que es algo que tiene que ser y formar parte de nuestras vidas. Por eso te damos gracias también por estos temas tan importantes, tan impresionantes que has dejado en tu santo libro. Pedimos que nos ayudes a entenderlo y que nos hagas estudiosos diligentes, no superficiales, para poder captar las verdades, especialmente las que conciernen para el tiempo en el que estamos viviendo. Gracias por ser tan bueno, por ser tan justo, tan bondadoso. Pedimos tu bendición y te pido, Señor, que me escondas detrás de tu presencia, porque aquí quien tiene que brillar es Jesucristo. Que me dé las palabras, los gestos, ademanes, Señor, los versículos, y que me ayudes a trazar tu libro santo, porque, Señor, la sabiduría humana en esto no funciona, es la divina. Así que me escondo detrás de la roca que es Jesucristo, para que Él sea quien impregne en las mentes y los corazones de los oyentes, Señor, y de los que nos están viendo, las verdades eternas que tú mandas desde los atrios celestiales. Gracias por ser tan bueno. Todo lo pedimos en el único nombre y el único medio en el cual hay salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Voy a hacer un pequeño análisis de lo que vimos la vez pasada para aquellos que nos acompañen o que vean más adelante este video, que por supuesto va a quedar ya ahí impreso en la página, acerca de por qué estudiamos tanto las profecías. Bueno, es importante, ¿verdad? Ya conocemos el versículo. Recuerde tener, siempre le pedimos papel y lápiz a mano, apunte, confirme, verifique en su hogar con la Biblia y con los datos que le vamos a dar si lo que le estamos dando es verdad. Esto lo hacemos ¿por qué? Porque hoy en día la mayoría de personas nos hemos vuelto perezosos y a todo lo que escuchamos le decimos amén. Pues hay que tener mucho cuidado, porque recordemos que Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, en cuanto a las señales antes de su venida, lo que más habló, y siempre hago hincapié en esto, es en el engaño a nivel religioso. Por eso es importante que usted, si hay una época de tiempo en la que usted tiene que tener bien presente que su pastor, su dirigente, la persona quien instruye a usted, debe ser el del Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor. Claro que Dios habla por medio de hombres, de seres humanos, pero ahora hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros tenemos que ser escudriñadores, apuntar, revisar, pedirle a Dios que por medio de su Santo Espíritu impregne esas verdades en nuestra mente y en nuestro corazón, y también que nos ayude a escapar del error, de la falsedad en cuanto a cualquier tema bíblico, y en especial en el tema profecías. En el tema profecías es muy importante. Y después de que usted revisó bien, analizó, y el Espíritu Santo, quien es el que le tiene que convencer, no nosotros, no este ministerio, ni ninguna otra iglesia, ni ningún ministerio, es Dios quien finalmente tiene y debe de convencerlo a usted. Nosotros solo nos llamaron a dejar la semillita, pero la planta, quien la hace brotar, quien la hace dar frutos, no es una iglesia, no es una religión, ninguna, es Jesucristo mismo y su Padre Celestial por medio de su... Es importante que usted siempre tenga papel y lápiz y verifique y confirme todas estas cosas. La semana pasada vimos versículos como 1 Tesalonicenses 5:20, nos dice que no menospreciemos las profecías, no menospreciar es no darle un valor minoritario al que tiene, o sea que tienen un valor esencial, especialmente vamos a estar viendo para este tiempo. Segunda de Pedro 1, 19, 20 al 21, tenemos la palabra profética más segura, dice que es a la cual hacemos bien en oír, a estar atentos, como una antorcha que alumbra,
Y dice también ahí que la profecía no es de interpretación privada porque fue su espíritu quien la trajo a la vida. Por eso nosotros podemos saber la interpretación de las cosas proféticas por medio del Espíritu Santo y de su palabra. Entonces no piense usted que porque usted no es un gran teólogo, porque usted no es un pastor, porque usted no tiene, Dios no le da la claridad. Dice que el que tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Asimismo, la sabiduría viene arraigada al conocimiento, pídaselo a Dios y sea un lector y un estudioso constante. ¿Por qué? Porque esto es como cuando nos daban clases en la escuela y en el colegio, nos ponían mucho a repetir, a estudiar lo mismo que ya nos habían dado en el aula, para que se nos grabara y poder llegar finalmente a un conocimiento pleno de aquella materia en la que se nos estaba pues dando en la escuela o en el colegio. De igual manera en esto, las profecías, todos hemos pasado por un proceso y seguimos en ese proceso de entenderlas, pero tenemos que ser estudiosos todos los días, estar ojalá revisando, analizando, buscando más información para tener un vasto conocimiento y llegar pues a una conclusión certera y poder decir, no decir como muchas personas, yo creo esto, aquello y lo otro, y cuando usted les pregunta por qué cree eso, el pastor lo dijo el hermano tal, lo dijo mi tío que va a la iglesia, no, el conocimiento tiene que ser suyo, Jesucristo tiene que ser suyo primero, no de otros. No aprendamos a masticar un pan que ya en algún momento fue dado a otra persona. Tenemos que aprender a masticar directamente y dejar de depender del brazo humano y aprender a depender y creerle a la palabra de Dios que la profecía fue traída no por voluntad humana. Y ustedes lo pueden buscar en el versículo 20 y 21 de Primera de Pedro, el capítulo 19. Y dice que estos santos hombres los recibieron por inspiración divina. Usted también puede recibir no solo ver por medio de su santo libro las profecías, sino también recibir su interpretación que está ahí mismo en ese santo libro. Y vamos a ver cómo hay la forma correcta para poder entender temas tan especiales, tan lindos y tan impresionantes como los que hay en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Amós 3:7 dice que no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. Por eso tenemos que estudiar al apóstol Juan, que llegó a ser un profeta, y también a Daniel, que llegó a ser un profeta ya por los años 600 antes de Jesucristo. Importantísimo que se le dieron revelaciones que fueron dadas especialmente para los tiempos finales. Si usted va a algún lugar donde no estudien profecía, mire, tenga mucho cuidado. Proverbios 29:18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y más aún, peor, tenga mucho cuidado si se la pueden estar dando torcida. ¿Por qué? Porque si le dan una profecía que está mal, pues no va a llegar a la finalidad que Dios quiere que usted conozca. Segunda de Crónicas 20:20, creed en Dios y estaréis seguros. Y dice también que debemos de creer en los profetas y seremos prosperados. Por eso es importante, los profetas lo que daban es profecías. Estamos haciendo simple y sencillamente un reconocimiento de lo que vimos la semana pasada. Así que si usted no tiene estos versículos, apúntelos, revíselos, no solo su texto, sino en su contexto, ¿verdad? Es importante. Siempre mantenga apunta esto ahí, esta frase muy célebre dentro del cristianismo, que es la siguiente: un texto fuera de su contexto es un pretexto. Entonces, ver tanto el texto como el contexto para entender realmente lo que quiso decir aquello y no que sea manipulado por alguna persona para dar a entender algo que no calza con lo que Dios está tratando de comunicar. Vimos algunas cosas importantes. La gente que tiene paradigmas o tiene tabús, como se conoce ahora, en cuanto al libro de Apocalipsis. ¡Qué miedo! Ahí salen unas bestias, sale un dragón, va a salir algo de mar, va a pasar volando un animal extraño, va a haber una mujer que va a estar encima de un dragón, que va a salir del mar. Y mire, hay que tener mucho cuidado con esto. No podemos tener temor. Dios no va a dejar algo en la Biblia para que usted tenga temor. Él simple y sencillamente ha trazado tanto el camino del bien como el del mal. Si usted camina por el del bien, vea lo que va a tener. Usted va a recoger lo que sembró. Igual, si usted camina por el del mal, usted de la misma manera va a obtener sobre lo que usted caminó, sobre lo que usted sembró. Y entonces Dios a sus hijos deja bien esclarecido en estos libros lo que va a acontecer en lo futuro, que Él nos va a revelar para que cuando venga nosotros sepamos qué posición y en dónde tenemos que estar. Y así como en antaño
allá conocemos las 10 plagas de Egipto. Mientras los egipcios recibían las plagas, sus hijos, los hebreos, en aquel entonces el pueblo escogido por Dios para dar la verdad al mundo, no sufrieron daño alguno, porque ellos estaban, como dice el Salmo 91, cubiertos, estaban bajo la sombra del Altísimo. Entonces es importante que nosotros conozcamos estas verdades que Dios dejó a sus hijos para que seamos librados de todas aquellas cosas que vienen. Apocalipsis 22:18, Apocalipsis 22:19 dice que maldito y que le quitan del libro de la vida su nombre, al que le quite o le ponga este libro. Por eso es importante, no es un libro para tomarlo así a la ligera, hay que estudiar, analizar, pedirle a Dios para poder entenderlo, porque si usted explica o dice algo que no es de este libro, ahí hay dos, vamos a decirlo así, mira, hay dos sentencias bien graves de parte del cielo para quien añada o le quite a este libro. También tenemos Apocalipsis del 1 al 3, no diga usted por eso, mejor ni lo toco este libro. Bueno, déjeme decirle que hay algo más bonito que eso. Apocalipsis 1:3 y Apocalipsis 22:7 nos dice que las personas que abren, que leen, que ven este libro son bienaventurados los que guardan las palabras en ella escritas. Bienaventurado vimos que es dichoso, es una persona dichosa, una persona feliz, una persona que obtiene algo que es muy grande. Entonces por eso estamos estudiando estos libros, porque ahí en Apocalipsis 1:3 y Apocalipsis 22:7 usted puede leer que es dichosa la persona que lee, estudia estos libros. Muy bien, vimos también en Apocalipsis 1:3 que el tiempo estaba cerca, le dijeron al apóstol, el tiempo está cerca. Vamos a leerlo ahí rápidamente. Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el capítulo número 1, el versículo número 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Yo les decía la semana pasada, miren, si cuando se escribió esto, cuando el apóstol recibió la revelación del Apocalipsis o revelación, miren, le dijeron que el tiempo estaba cerca. Y yo les decía la semana pasada, si en aquella época le dijeron que el tiempo estaba cerca y la culminación de todas las cosas en la Escritura y especialmente en el libro de Apocalipsis es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que todos los cristianos a través de las diferentes edades y tiempos cronológicos o dispensaciones cristianas han esperado, la segunda venida del Señor Jesucristo, que esa es la culminación del mal en esta tierra. Muy bien, y que puedan ser llevados sus hijos allá a la eternidad. Y después pues van a ser nuevas, cielo nuevo y tierra nueva. Dice aquí, le dijeron el tiempo está cerca, está el tiempo cerca de eso. O sea, imagínense, si nosotros sabemos que ya llevamos aproximadamente 2000 años, de eso más de 2000 años de que se escribió esto, imagínense a cuánto estamos entonces nosotros de poder ver la culminación de todas las cosas por medio de su santa, bendita y deseada llegada del Señor Jesucristo a esta tierra. O sea que falta muy, muy poco. En Apocalipsis 22:10 usted puede ver que le dijeron a él, le dijeron no selles. Vamos a buscarlo ahí rápidamente. Disculpen que vaya tan rápido, pero esto lo vimos la semana pasada. Ustedes pueden ver ahí en el Facebook, pueden ver el tema anterior. Apocalipsis 22:7. Le dice acá, 22:10, perdón. Le dijeron, no selle las palabras de la profecía nuevamente de este libro porque el tiempo está cerca. Muy bien, yo quiero que vayan ahora a Apocalipsis el capítulo 14. ¿Por qué es tan importante? Miren por qué es tan importante. Ahora hay mucho paradigma en cuanto al 666, la marca de la bestia, etcétera. Y muchas personas vimos la semana pasada que dicen, mire, el 666 es esto, es aquello, es lo otro, y ninguna se pone de acuerdo. Hay muchas versiones de qué es. Acerca también de la bestia, hay muchas personas que dicen la bestia es aquello, lo otro, pero cuando usted analiza todo lo que dicen, no hay un fundamento bíblico que le pueda hacer a usted fidedignamente ver que eso que está diciendo aquella persona realmente es lo que significa o la interpretación correcta. Por eso, por ejemplo, temas como, por ejemplo, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13, versículo 16, vamos a ir al 18 directamente, dice aquí, aquí hay sabiduría, Apocalipsis 13, 18, aquí hay sabiduría. Para obtener sabiduría usted tiene que tener conocimiento,
Tiene que estudiar, tiene que leer y pedirle a Dios que le ayude. Dice, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Y yo he visto un sinfín de del 666, es más, usted pone significado de 666 en el internet y salen cualquier, no sé cuántas, pero salen cualquier cantidad. ¿A cuál le creo yo? ¿A cuál le cree usted? Muy bien. Pues para saber qué es el 666, primero tenemos que saber qué es la bestia. Porque si no, le podemos poner el 666 y su significado a cualquier otra cosa que no sea. Ahora, ¿cómo sabemos que es una bestia? Es lo que hemos venido estudiando en el libro de Daniel. Veamos ahí mismo en el Apocalipsis 14, a partir del versículo número 6, se le conoce como el triple mensaje angélico. Es un mensaje que es dado para el final de los tiempos. Se le conoce para el tiempo del fin en la Biblia, que de eso vamos a hablar más adelante. Y dentro de ese dice lo siguiente, voy a empezar a leer a partir del versículo número 9, que es importantísimo. Miren lo que dice, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, ¿sabe usted qué es la bestia? ¿Está seguro? O a su imagen, ¿sabe usted qué es la imagen de la bestia? Dice, o recibe su marca en su frente o en su mano, hablamos ya un poco acerca de eso. Dice que, o sea, no solo tiene número, también tiene marca. Oiga lo que dice. Dice aquí, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea que es importante, importantísimo que usted y yo tenemos bien claro quién es la bestia, quién es su imagen y cuál es su marca, pues esto del 666, porque si usted no lo sabe, puede que sin querer usted lo reciba y ni siquiera tenga el conocimiento de qué es, porque ahora hay tantas versiones de qué es, de que usted puede pensar, yo no lo tengo porque es aquello que dijeron allá. Y tal vez no era eso, es lo que usted no cree que es, y usted está caminando por esa senda. Y mire, dice aquí que el que adora a la bestia, su imagen o recibe su marca, bebe del vino de la ira de Dios. Dios no quiere que nadie beba de su vino. De hecho, ni siquiera el infierno fue hecho para ninguno de nosotros, dice que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Pero, sin embargo, de ahí si usted y yo, pues, por la senda incorrecta, pues no es que Dios quiere darnos eso, es que nosotros caminamos por una senda incorrecta y vamos a recibir lo que cosechamos. ¿Por qué? Por indolencia. Mire, si usted tiene tiempo para que es importante para su familia, tiene tiempo para sus actividades, para el ocio, para un sinfín de cosas, ¿cómo es posible que usted no tenga tiempo para sacar el rato y leer el único medio que es Jesucristo mismo? Porque esta es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra viva. ¿Cómo es posible que usted no saque tiempo para algo que le es concerniente para su futuro eterno? Hay que sacarlo. Si sacamos tiempo para las cosas temporales, anoche hablaba con una de mis hijas y le decía, mi amor, yo le regalé una Biblia, que ella quería una bibliecita nueva, muy bonita, y le dije, mi amor, este es el mejor regalo que yo le puedo dar a usted. Y le explicaba todo lo que usted haga en la vida, ya sea que pues pueda llegar a ser una profesional o pueda llegar a ejercer en algún buen lugar, si usted puede llegar a tener un buen carro, una buena... Bueno, qué bueno, eso es importante, mas no lo es todo. Porque finalmente cuando usted desciende a la sepultura, y fui gráfico con ella, ya tiene edad ya entiende eso, finalmente cuando usted desciende a la sepultura, en buen estado las va a heredar alguien. Y ese alguien en algún momento ya eso, que es obsoleto, es material, va a terminar en nada. Ella me dijo en basura y le digo, sí, correcto, va a terminar en basura. Los títulos se van a ir con su conocimiento y su conocimiento dice la palabra de Dios que los muertos nada saben y que perecen sus pensamientos, va a quedar en nada. Pero si hay algo que usted puede llevarse en su ser, es a Jesucristo, y eso es por medio de este libro, y Jesucristo dice que es quien da vida eterna. Por eso es tan importante que usted reaccione si no lo está haciendo, y que esa es la finalidad de este ministerio. Nuestra finalidad no es llenar una iglesia, nuestra finalidad no son los diezmos, no son las ofrendas. Es cierto que gracias a Dios, pues muchos hermanos y hermanas ayudan en este tema para poder seguir adelante, pero no es esa la finalidad. La finalidad de este ministerio es que usted en su hogar, como padre, como madre de familia, como grupo, núcleo familiar, usted si no lo está haciendo, retome esto en sus hogares, esto que se ha perdido, que es el rato para estudiar la santa, bendita y divina palabra de Dios,
que es Jesucristo a través de este libro, hablándonos para otorgarnos la vida eterna. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien, vamos a continuar un poco, es importante que sepamos de esto. Por eso mismo, para entender todo esto, nos damos cuenta que el otro personaje que habló de bestias, que habló de todo, que tiene también una simbología muy gráfica en cuanto a esto, es Daniel. ¿Por qué es tan importante Daniel? Bueno, antes de eso vamos al último detalle, que lo vimos también la semana pasada. La forma en la que es correcta la interpretación de todo lo que tiene que ver con los símbolos y su interpretación correcta en cuanto a la escritura es que ella misma y no yo o un ministerio o una iglesia o un pastor que tuvo una visión, que tuvo un sueño, no. La misma Biblia va a dar su interpretación. Así es como este ministerio, como los adventistas del séptimo día, entendemos la escritura, ella misma, no palabra de hombre. Y esa es la forma más correcta y válida de entender la escritura. Miren, por ejemplo, he escuchado muchas personas hablar de que va a salir un dragón en el capítulo 13 de Apocalipsis y que tiene no sé cuántas cabezas, etc. Miren qué sencillo que es. Y así vamos a ver en diferentes simbologías. Vean qué sencillo. Busquen ahí el capítulo número 13 de Apocalipsis. Escuchen acerca de esta bestia. Vean qué importante es. Vean por qué de la ira de Dios quien adore a la bestia o a la imagen y recibe su marca en su frente y en su mano. También lo vimos la semana pasada. El capítulo número 3 dice así. Vamos a irnos directamente, del 3 dice, vi una de sus cabezas, después vamos a dejar que Dios a través de su libro nos explique estos versículos, pero quiero que entendamos cuál es la forma como se interpreta la escritura. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, versículo 3 del 13 de Apocalipsis, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y dice el 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por eso es que viene la ira de Dios sobre quienes adoren a la bestia o a su imagen o reciban su marca en su mano o en su frente. Porque quien está detrás de la bestia es el dragón. Ahora, ¿cuál dragón? Vean qué sencillo que es. Váyanse ahí al capítulo número 12, ahí mismo, el capítulo número 12, el versículo número 9, del 7 voy a leer. Después hubo una gran batalla en el cielo, versículo 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. El dragón era algo que estaba en el cielo en algún momento, pero Miguel y sus ángeles, no vamos a hablar ahorita del tema, pero Miguel es Jesucristo y sus ángeles echan al dragón del cielo. Ya ustedes saben de quién estoy hablando, pero aún así sería como especular. Vamos a que la escritura nos dé realmente lo que es. 9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora podemos decir, cuando leemos Apocalipsis, el capítulo número 13, vamos a volver al versículo, el versículo número 4 dice, y adoraron al dragón, o sea que adoraron ¿a quién? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante conocer la simbología y la interpretación correcta? Miren, quien esté adorando a la bestia o reciba su marco en su mano o en su frente, ¿a quién dice la escritura que está adorando? No soy yo que estoy diciendo, ahí lo dice la Biblia. Es a Satanás mismo, al padre de la mentira, al que quiso usurpar el trono de Dios, al que hoy tiene a la gente en hambre, a la que es el padre de los asesinatos, al de los robos, a todo lo que tiene que ver con la violación de las santas leyes de Dios. A ese adoran las personas que no entienden esto, si no saben realmente su interpretación correcta. Por eso es importante saber quién es la bestia. Ya usted sabe, ya la Biblia le dijo a usted quién es el dragón. Cuando usted le hablen del dragón en la escritura, ya usted sabe a nivel profético quién es el dragón. ¿Se lo dije yo? No. ¿Se lo dijo este ministerio? La verdad es que no. Ahí está en su casa y lo tiene usted en su Biblia. Se lo dijo Dios a usted. Aquí el ministerio no brilla, aquí quien brilla es Jesucristo y su palabra. Que pues Dios nos ha dado un ministerio cierto. Y compartir esto por medio del Facebook y todo. Pero aquí lo que necesitamos es que brille Jesucristo. Nosotros que exponemos acá. Muy bien. Entonces es importante saber la simbología y su interpretación correcta. Jesucristo en el capítulo 24 de Mateo, que siempre lo tocamos, una de las señales que dejó para este tiempo
es que nos mandó a estudiar un libro en el versículo número 15 del capítulo 24. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, nos mandan a estudiar el libro de Daniel. Por eso estamos estudiando el libro de Daniel antes de entender Apocalipsis. ¿Por qué? Porque son dos libros que van de la mano. Uno, en su mayoría, que es el libro de Daniel, es el libro donde podemos ver la interpretación correcta del libro de Apocalipsis. Miren, yo no quiero meterme en un tema tan escabroso como este, pero les voy a decir algo. Si hay una página en la Biblia que yo pudiera quitar, ¿saben cuál sería? Esa paginita que está entre el último capítulo de Malaquías y el primer libro de Mateo, el primer capítulo de Mateo. Dice Antiguo y Nuevo Testamento. Déjeme decirle que por eso mucha gente, y por alguna tergiversación de algunos versículos, es que creen que el Viejo o Antiguo Testamento ya quedó atrás, ya no se utiliza, ya no sirve, ya no funciona, fue pura historia. Déjeme decirle que la Biblia es un todo, y necesitamos comprenderla en su cabalidad para poder entender realmente. Si ustedes notan todo lo que se habló en el Nuevo Testamento, usted lo busca y está en el mal llamado, disculpen la expresión ahorita de lo que estoy diciendo, pero mal llamado Antiguo Testamento. Todo lo que se habló en el Nuevo, inclusive Jesucristo mismo, cuando hablaba no existía el Nuevo Testamento, lo que hacía era repetir lo que él y su padre habían dejado establecido en el Antiguo Testamento. Asimismo, el libro de Daniel es importante, y lo vimos, vamos a ir al libro de Daniel, y lo vimos la semana pasada un poco hablando acerca de esto, en Daniel, en algunas de las visiones de Daniel, por ejemplo en el capítulo número 8, 17 al 26, oiga, dice ahí, del 17 al 26, voy a leer el 17, vino luego cerca donde yo estaba y con su venida me postré y me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La mayoría, por no decir la totalidad, de las profecías de Daniel, la gran mayoría tienen doble cumplimiento, de alguna u otra manera, y eso lo vamos a estar viendo. Véanlo ahí nuevamente en el 19. Y me dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Recuerden que hablamos de también, allá en el capítulo 14, de la ira. Son acontecimientos, muchos de ellos que ya están por venir, están por culminar. Veámoslo ahí mismo en Daniel 12, el último libro de la Biblia, Daniel 12, a partir del versículo número 4, voy a leer el 4, vea lo que le dicen a Daniel. Tú, Daniel, a diferencia de libros, ¿recuerdan? A Daniel no le dije, sellan el libro, ¿por qué? Porque faltaba mucho, imagínense que Juan, el apóstol contemporáneo de Jesucristo, lógicamente, pues estaba allá ya prácticamente cuando tuvo el Apocalipsis, ya fue después de la muerte de Jesucristo. Y Daniel estuvo más o menos 600 años de que Jesucristo viniera a la tierra por primera vez. Entonces imagínense en todo lo que faltaba. Entonces le dijeron a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, 12:4. Jesucristo en el 15 de Mateo 24 le dice a los discípulos, empiecen a estudiar bien ese libro, y nos dice a nosotros en esta época, que estamos en los últimos anales de la historia, estudien ese libro para que puedan entender todo lo demás. Por eso decía ahí entre comillas, en el versículo 15 de Mateo 24 decía, el que lee entienda, porque si usted no lee, si usted no estudia, usted no lo va a entender, yo no lo voy a entender. Dice así, el versículo número 9, óigalo de nuevo, el 8, y yo oí, dice Daniel, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muy bien, un libro que nos dieron para el tiempo del fin. Vamos a ir directamente a lo que estuvimos hablando la semana pasada y el día de hoy, pues una bendición de Dios tenemos ahora pues que están cerradas las iglesias, el lugar de grabación pues no estamos yendo allá, pero Dios nos dio la excelente idea pues de poder compartir en pantalla algunos gráficos para que tengamos una idea un poquito más, voy a redundar, gráfica o óptica de lo que estamos hablando. En el capítulo número 2 de Daniel,
en el capítulo número 2 del libro de Daniel, vemos a un rey Nabucodonosor. A un rey Nabucodonosor. Este rey dice que tuvo, voy a abrirlo por acá. Vamos a ver si logramos abrir la imagen. Muy bien, vamos a verla aquí. Este rey dice que tuvo un sueño. Este rey tuvo un sueño y en ese sueño él vio una imagen y se le fue la imagen. Ya ustedes conocen, pueden leerlo ahí en la casa. Se le fue del sueño la imagen. Y en esa imagen, a partir del versículo número 31, el profeta Daniel, que fue llevado cautivo, en el capítulo número 1, ustedes pueden leerlo, de ese mismo libro de Daniel, fue llevado cautivo junto con sus 3 amigos. Dice en el capítulo número 1, en el versículo número 17, que entendimiento sobre toda visión y sueños, 17.1 de Daniel. Y en el capítulo número 2, pues Daniel va a hacer uso de esa facultad que Dios le da a él. Del versículo número 1 del capítulo 2 de Daniel al versículo número 15, 16, ustedes ven lo que se dio ahí en cuanto a que el rey perdió de vista qué era esto que soñó, no se acordaba, pero estaba muy perturbado y le pidió pues a todos aquellos astrólogos, magos y todo ese montón de gente que tenía el rey en su corte, les pidió que le revelaran no solo que le dieran la interpretación, sino que le acordaran cuál era el sueño y los mandó a matar. Daniel pues aboga tanto por su vida y la de sus amigos, sus 3 amigos, como por la de todas estas personas. Hay tiempo, por medio de Arioc, le pide tiempo para que pueda ser revelada esta interpretación. Le dan tiempo a Daniel, Daniel ora y Dios le revela a Daniel no solo el sueño, sino la interpretación. Y podemos ver ese sueño a partir del versículo número 31 del capítulo 2. Dice que él vio una imagen. Le dice Daniel a Nabucodonosor, 31, tú, oh rey, veías y aquí una gran imagen. Esta imagen era grande, muy grande, y su gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. Y es importante que usted en una hoja, a pesar de que usted lo tiene en la Biblia, empiece a hacer sus cronogramas y empiece a trazar todo esto para que usted lo entienda mejor. La mente es muy receptiva ante lo óptico, entonces es importante que usted empiece a hacer todo esto. Dice en el 32, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Yo quiero que ustedes vean aquí esta imagen. Esta imagen, pueden ver aquí arribita la cabeza. Bueno, tal vez ahí no se aprecie muy bien, pero aquí su cabeza pues tiene un color como ese color que tiene el oro, ese tipo de amarillo muy refulgente que tiene el oro. Dice, era de oro fino, su pecho y sus brazos, dice que eran de plata. Ahí es que ustedes pueden verlo, tiene su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Dice así también, dice el 33, sus piernas de hierro. Ahí pueden ver las piernas de hierro. Voy a bajar un poco más la imagen. Vamos a ver si podemos abrirla, a ver si nos da para abrirla la imagen. Muy bien, no se abre, pero bueno. Dice que sus piernas de hierro y sus pies son una continuación de las piernas, pero dice que sus pies también tienen, dice ahí el 33, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y dice que estaban mirando, le dice Daniel al rey, hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Dice que una piedra, lo estuvimos viendo en algunos versículos, ¿verdad? Estuvimos viendo en 1 Pedro 2.4, en Efesios 2.20, en la Escritura y en muchos otros versículos nos dice que la piedra nos dice quién es, ahí usted puede buscarla, puede buscar su simbología. A partir del versículo número 35, bueno, dice que fueron desmenuzados por esa piedra el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Dice que esa piedra despedazó todo y que esa piedra fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En el 36, Daniel viene a dar la interpretación. Le dice a Nabucodonosor a partir del 38 que su reino, el reino de Nabucodonosor, era aquella cabeza de oro. O sea, que si nosotros buscamos en la historia, inclusive ahí en la misma escritura, dice que Nabucodonosor era el rey de Babilonia. O sea que esta cabeza que está aquí es el reino de Babilonia. Ya vamos entendiendo. O sea que la cabeza es un reino.
Y ya la escritura dice quién es. Dice que es Babilonia. Dice, y después de ti se levantará otro reino inferior. ¿Qué reino venía? Un reino que lo simbolizaban los y el pecho. Babilonia venía otro reino. En el 39. Y luego un tercer reino de bronce, que es los muslos y el vientre. Otro reino más. Y noten cómo va descendiendo la calidad de los metales. Venimos desde el oro, pasamos por la plata, vamos al bronce y finalmente vamos al hierro. Vamos al hierro. Dice aquí el versículo 40. Y el cuarto reino, que sería el de las piernas, junto con los pies, dice que será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Perdón, no los pies, solo el cuarto reino son solo las piernas. Pero hablando de eso dice así, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido y en parte de hierro, o sea que parte de ese reino se extendió hasta los pies. Dice, aquí será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. 42, dice así, pies en parte de hierro y en parte barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el reino mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Claro, porque no es una imagen en sí que se va a levantar, ya Dios está dando la interpretación en el mismo libro. Y nosotros no vamos a buscar una interpretación humana ni ninguna visión de nadie. Aquí vamos a buscar cómo la Biblia nos dice que es cada cosa. Que cada una de las partes de esa estatua, los cuatro reinos, porque el de los pies también es el mismo cuarto reino, solo que en parte frágil, o sea que iba a llegar un momento en que iba a tener su fortaleza, pero sí iba a tener también debilidad, y ya lo vamos a ver. Esas cuatro partes de la estatua son cuatro reinos. O sea que Dios nos está mandando a estudiar cuáles son esos cuatro reinos. ¿Por qué es importante? Bueno, muy interesante. Dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo dijo que el día y la hora nadie lo sabe. Por eso cualquier ministerio de cualquier religión que se levante hoy en día diciendo que saben fecha, día o hora, miren, déjeme decirle con toda la potestad de la Escritura y lo que dijo Jesucristo, que es un ministerio o una iglesia falsa. Es espurio eso. La Biblia dice que no. Jesucristo dijo, nadie lo sabe. Y cuando dijo nadie, nadie. Solo el Padre que está en los cielos. Y pues por ende Jesucristo que está ya con él, que maneja todas las cosas en cuanto a los tiempos en que se dan. Muy bien, entonces, pero lo que sí dejó es algo muy importante. Veamos ahí en Daniel 2, el versículo número, vamos a irnos de una vez, el versículo número 44. Y en los días de estos reyes, ahora, ¿de cuáles reyes? Bueno, lo último que está hablando, el versículo 42 y 43, es los reyes de los pies. De ese reino. No está hablando de los reyes en la cabeza, ni en el pecho y los brazos, porque déjenme decirle que Babilonia, Nabucodonosor no fue el único rey de Babilonia, o sea, dentro del tema de que esa cabeza es un reino, hubieron varios reyes. De hecho, vamos a ver ahorita quién fue el reino que le sucedió, y dentro del reino igual en el tercer reino y en el cuarto. Asimismo en los pies hubieron varios reyes, y ya eso vamos a tocar un poco el tema. Y dice el 44, en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es ese reino? Recuerden, el reino era la roca vino y despedazó y desmenuzó todos los demás reinos que eran humanos. Ese reino no, recuerden que esa piedra no venía primeramente, dice que venía del cielo, dice que esa piedra no fue cortada con mano de hombre, o sea, no está hablando de un reino terrenal, está hablando de un reino celestial, un reino espiritual. Y déjeme decirle que después lo vamos a recalcar con la Biblia y darle la connotación correcta, pero esa piedra es nada más y nada menos que el reino de nuestro Señor Jesucristo, pronto a regresar en las nubes de los cielos. Entonces, importante, bonito, interesante, claro, es una de las señales más grandes que hay en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. Y si nos ponemos, ¿qué es lo que vamos a hacer? A buscar cuáles son esos reinos, nos daremos cuenta que usted y yo estamos en alguno de ellos. En algún momento de la historia de esos reinos estamos involucrados, su persona y mi persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo no ha venido por segunda vez.
no ha venido ese reino que es la piedra, la roca espiritual que es Jesucristo. Eso quiere decir que aquí está la historia de los imperios mundiales antes de la venida de Jesucristo, desde la época de los babilonios, desde la época de los babilonios. Entonces es importante porque usted y yo estamos en alguna de esas etapas y nos vamos a dar cuenta por medio de su palabra en cuál está y está realmente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos, no estamos dando fecha, no estamos dando día, no estamos dando hora. En la Biblia lo que hay son señales antes de su venida. Steven, bienvenido, un placer pues tenerte por acá. El Señor te bendiga a usted y a su muy amada familia. Muy bien. Ahora, la semana pasada también vimos algo muy importante. Muy bien. Bueno, voy a terminar de leer porque es muy importante terminar de leer este versículo. Me gusta mucho, el 44. Y en los días de estos reyes, el de los pies, el Dios del cielo levantará un reino que... O sea, ese va a ser el último reino. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá, amén, para siempre. Dice el 45, de la manera que viste, como del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha de mostrar al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero, dice, y fiel su interpretación. Su interpretación. Muy bien, ahora, vimos la semana pasada también algo acerca del capítulo número 7 del libro de Daniel. Yo quiero que vayan al capítulo número 7 del libro de Daniel. Ya el tiempo se nos está yendo, se nos va muy rápido. El capítulo número 7 del libro de Daniel, vimos que Daniel tuvo un sueño. Dice que esta vez estaba en el primer año, dice el 7:1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Ya había pasado el reinado de Nabucodonosor, pero todavía estaban en el reino de Babilonia. O sea, Daniel todavía se encontraba ¿en qué parte de la estatua? Claro, así es, en la parte de la cabeza de la estatua. Estaba todavía dentro de ese reino, no había venido el reino que seguía. Voy a adelantarme. El reino que seguía, ustedes pueden buscarlo en el capítulo número 5 de Daniel, en el versículo número 31. Y ustedes van a tener ahí un punto de partida bíblico para saber cuál es el reino que sigue, y ustedes pueden estudiarlo en historia, ya sea en libros de historia o pueden buscar también libros fidedignos de historia a través del internet para que ustedes vean cuáles fueron los imperios que sucedieron al uno del otro. La Biblia también arroja mucha luz acerca de esto, pero nosotros nos basamos en una interpretación bíblica historicista, la Biblia con la historia. No es que por la historia creemos en la Biblia, sino que la historia nos confirma lo que la Biblia ya pues nos ha dado. Muy bien. Dice que Daniel en el primer año de Belsasar, que déjenme decirle que según la historia era hijo de Nabonido, Nabonido al parecer no estuvo en el reino, hay dos versiones históricas, a pesar de que no se toca aquí en el libro de Daniel, hay dos versiones históricas, al parecer que Nabonido andaba ya por el lado de Egipto realizando algunas cosas políticas y pues su hijo Belsasar quedó a cargo del reino ahí en Babilonia. Recordemos que la capital de este gran imperio, que no crean que era solo Babilonia, o sea, Babilonia era el centro, es lo que se conoce hoy allá por el lado de Irak, ahí estaba situado. Babilonia pues era como el centro, la capital de un gran reino que inclusive vamos a ver que hasta el mismo Egipto tenía dominado a esos grandes faraones, esos grandes egipcios. Babilonia dominó sobre todos ellos, ustedes lo pueden buscar en la historia, ellos los conquistaron. Muy bien, y quedó su hijo. Esa es una de las versiones cuando se da esto del libro de Daniel. La otra versión histórica es que Nabonido quiso ser más parte del tema religioso en aquella época en Babilonia, asumir un papel más de sacerdote que de rey, y pues le da el reino más que nada político pues a su hijo Belsasar. Son dos versiones que se manejan los historicistas o en cuanto a temas de aquella época. Sin embargo, dice en el 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Y miren, cuando entendamos esto, usted va a entender que es una bestia. E inclusive vamos a ver, por eso es importante que usted entienda bien esto. ¿Cuál es esa bestia que nos habla el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis. Dice, Daniel dijo, el 2, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar,
Y 4, vean otra vez el término bestias. Se empezó mucho antes de que el apóstol Juan hablara de esto. Dice, 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Vamos a poner acá. Vamos a ver si lo tengo por acá. Ajá. Vamos a buscarlo acá. Dice aquí. Por aquí teníamos una imagen muy bonita acerca de esto. Muy bien, acá están. Acá están. Ok, ya casi las tenemos. Veo que estas se pueden abrir, sí, correcto. Muy bien, ahí tenemos una pequeña imagen, ojalá que pues se pueda ilumbrar bien desde allá, desde sus hogares, donde ustedes lo están viendo. Dice acá el versículo número 4, la primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Viene una segunda bestia. Dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Ustedes pueden verla acá, semejante a un oso. Dice que la cual se alzaba de un costado más que del otro. Si ustedes pueden notar en esta imagen, hay un costado del oso. Ustedes pueden buscarla en internet. Ahí en internet están bien. Ustedes pueden ver que un costado del oso es más levantado que el otro. Y eso tiene un significado especial. Después lo vamos a ver. Dice, tenía en su boca 3 costillas. Ustedes pueden ver que aquí tiene 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después miré aquí una cuarta bestia semejante a un leopardo. Acá está, la cuarta bestia. Con 4 alas de ave en sus espaldas. Recuerden que el león tenía 2, pues este tiene 4. Dice, tenía también esta bestia 4 cabezas. Miren, ¿ustedes creen que va a aparecer un animal así realmente? Hay mucha gente que dice que es que va a aparecer este animal. Bueno, ya vamos a ver su simbología. Bueno, ahora dicen que con tantas mutaciones y cosas raras que está haciendo la ciencia, pues se puede dar. Pero vamos a ver si la escritura confirma esto. Dice, tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí, miren, una cuarta bestia. Daniel no le da un término a esa bestia, no hace una similitud con un animal porque era realmente algo diferente. Algo totalmente, vamos a ver, una persona me decía, eso es un dragón prácticamente. Y yo le decía, bueno, no sé si Daniel vio un dragón, porque él estaba en visión, pero se asemeja mucho por su descripción. Dice que era una bestia, era grande, terrible. Dice que era espantosa en el capítulo número 7 y en gran manera fuerte. Tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba y las obras llevaba con sus pies. Y era diferente de todas las bestias que... Una característica especial, bueno, todas las características que tiene son especiales, pero noten esto. Dice que tenía 10 cuernos. Esa bestia tenía 10 cuernos. Yo la bajé por acá para que se hagan ustedes una idea de esa bestia. Dice que esa bestia tenía 10 cuernos. Ya vamos a verla aquí abajo. Vamos a ver si logramos bajar un poco acá la imagen, que se está pegando un poco. Muy bien. Por acá la tenemos. Vamos a ver. Vamos a ver si nos ayuda un poco esto. Por acá la tenemos. Acá está. Muy bien. Acá está la cuarta bestia. Es una imagen que pues, algunas personas se han dado la tarea de sacar. Y ustedes pueden buscar las imágenes para que tengan pues, más óptica de lo que está hablando el libro de Daniel. Dice que tenía 10 cuernos, tenía esta bestia. Y dice en el versículo número 7... Dice así, el 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, esta bestia dice que tenía 10 cuernos en su cabeza. Y de esos 10 cuernos, 3, cuando salió uno, dice que al salir uno, dice ahí, salió entre los 10 y fueron arrancados 3. O sea, de 10 quitamos 3, quedaban 7 y con él 8. Muy bien, entonces fueron arrancados 3. Daniel ve los 10, sale un cuerno pequeño y se arrancan 3. Dice, seguimos diciendo en el número 8, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba.
Ahora, vamos a ver la simbología de esto. Igual, la Biblia es la que nos va a dar los símbolos, la interpretación correcta de esto. Ustedes ven, a partir del versículo número 11, dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahora, dice el 12, habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Yo quiero que noten algo. Entre la imagen de Daniel 2 y las bestias de Daniel 7, vamos a empezar a hacer paralelismo para que la Biblia nos diga, ella solita, que son la misma una y otra cosa, solo que Dios usó simbologías diferentes. De hecho, nótenlo, ¿cuántas bestias son? 4. Eran en la estatua de Nabucodonosor en el capítulo número 2. 4. Son 4 también. Entonces, vamos a ir viendo ciertas características que nos dicen que son la misma visión, solo que esta vez con más características. Y después vamos a ver por qué Dios hizo esto, que es muy importante. Vamos a ver la simbología correcta de esto. Mírenla, ahí está en la misma Biblia. ¿Qué son bestias? Y déjeme decirle que con esto, cada vez que usted lea la palabra bestia en Apocalipsis, ahora usted va a decir que es una bestia. Cuando le digan, así como empezamos el tema, cuando le digan que es un dragón, ya usted sabe por 12:7 de Apocalipsis que es un dragón. Ahora usted va a saber lo que es una bestia. Mírelo ahí. Dice Daniel en el versículo número 15 del capítulo 7. Se me turbó el espíritu. A mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistía y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. ¿Son las 4 bestias? Son 4 reyes o reinos, porque cada bestia, igual que la estatua, pues tiene cierta cantidad de personajes dentro de sus reinos, varios reyes. Dice que son 4 nuevamente, igual que la estatua. Son los mismos 4 reinos. Uno de ellos era Babilonia. Ahora sí, vayamos comparando. En la estatua, Babilonia era la cabeza. En las bestias, ¿cuál creen ustedes que era Babilonia? Por supuesto que la primera, león, hasta el día de hoy, inclusive gráficamente, allá en lo que quedó de los restos de Babilonia, las ruinas de Babilonia, inclusive los jardines colgantes que el mismo Saddam Hussein trató de reconstruir, pero hay profecías bíblicas que dijo que ahí nunca más iba a ser construida esa ciudad. Dice que en sus tipos de ladrillos que construían en aquel entonces, hay un dragón estampado ahí. Un león estampado ahí. Babilonia, no solo por términos proféticos, sino que también por simbología en aquella época, el animal predilecto de los babilonios para ellos designarse como su emblema era el león. Es muy interesante, ¿verdad? Un animal de mucha fuerza, mucha potencia, el rey de la selva, como lo conocemos el día de hoy. Muy bien, dice aquí, entonces, dice que el siguiente reino, que ya vamos a ver cuál es, el siguiente reino dice que después de esos 4 bestias, en el 17 del capítulo 7, dice el 18, 7:18 de Daniel, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. ¿Se acuerdan de la roca? En el capítulo número 2 de Daniel, venía el reino y despedazaba todos los demás reinos o todas las demás partes de la estatua. Asimismo, aquí nos habla lo mismo. Después de esos 4 reinos, o de esas 4 bestias, o de esas 4 partes de la estatua, viene el reino de Jesucristo y con él todos sus santos van a reinar por los siglos de los siglos. Un reino en el cual usted y yo tenemos la oportunidad de estar si doblegamos nuestro corazón a Jesucristo. Y Él puede hacer un cambio en nuestra vida, porque la vida eterna ya se la ofreció, se la extendió gratuitamente a todo ser humano. Desde el primer ser humano hasta el último que esté en pie antes de su segunda venida, por medio de su muerte en la cruz del Calvario, pagó, dice el libro de Juan, por el mundo entero, por todos. Pero tenemos que confesar en nuestra vida, no solo en nuestra boca, que Jesucristo es nuestro Señor y Él nos obsequia algo que no podemos comprar, que ni haciendo ni dejando de hacer cosas podemos obtener, y es la vida eterna. Muy bien. Entonces, si tenemos un paralelismo, es importante saber ahora lo siguiente. Ya sabemos que cuando se habla
está hablando de reinos. Eso me voy a ir un poquito a lo que empezamos, pero estamos en el libro de Daniel. Que la bestia en el capítulo 13 y capítulo 14 de Apocalipsis, a la cual Satanás, el dragón, que leímos al principio, le da la autoridad, es un reino. Oigan, hay que tener mucho cuidado. O sea que antes de que venga Jesucristo, iba a haber, o hay, inclusive se los voy a decir porque está actualmente, hay un reino que Satanás mismo es quien le da su autoridad. Qué peligroso, qué terrible esto. O sea que Satanás está manejando por medio de un reino aquí en la tierra, está manejando muchas cosas. Y ese reino, y ahora sí vamos a ir buscando más o menos quién es ese reino. Porque al determinar, ya tenemos según la Biblia quién es el dragón, que es Satanás, tenemos que una bestia es un reino. Eso quiere decir que cuando sepamos cuál es ese reino, vamos a saber cuál es su marca y qué tiene que ver con el 666 y cómo usted tiene que huir si está bajo ese gobierno, de ese gobierno. Entonces nos vamos a dar cuenta a quién es que Satanás está manejando. Entonces es importantísimo eso para que no recibamos la ira de Dios. Muy bien, ya casi vamos finalizando porque el tiempo se nos ha ido, pero vamos a seguir un poquito más. Y yo les dije la semana pasada que buscaran en la historia. Es importante porque Daniel, cuando le dice en el capítulo número 2 al rey que iba a venir, le dijo a Daniel que después de ti, en el versículo 39, capítulo 39, se levantará otro reino. Es importante para nosotros saber cuál es ese reino. Es importante saber cuál es ese reino. Muy bien, yo voy a hablar un poquitito de historia. Como les dije, es importante que ustedes pues no me crean, vayan y busquen, pero es importante lo siguiente. Apunte ahí, apunte con hoja y con papel. Babilonia o el león en el capítulo número 8 de Daniel fue un reino que aproximadamente 605 al 538. Del año 605 al 538. Apúntelo, verifique, confirme la historia. Hay datos del 539, 538, pero eso no le quita pues su interpretación correcta. Mas, sin embargo, el dato más exacto que hay es el 538. Déjeme decirle que hubo un poder, otro reino que existía en ese tiempo que vino a derrocarlo. De hecho, ustedes lo pueden buscar ahí en el capítulo número 5 de Daniel, antes de ir a la historia. Miren el capítulo número 5 y ahí ya van a tener una idea. Daniel logró estar en ese cambio de reino. Él logró verlo. Ya después de eso no se registra. Ya Daniel posiblemente pues descendió. De hecho que descendió en ese reino que sigue. Él ya descendió a la sepultura. Pero miren lo siguiente. En el capítulo número 5 de Daniel, el versículo número 29, Belsasar dice: mandó vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro, después de una situación que se dio en el capítulo 5, que ustedes pueden verlo ahí en sus hogares. Y dice el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Ustedes pueden buscar un poco más de esto en Jeremías 25:12, en Crónicas 36:22, en Isaías 47, esto ya estaba predicho. Los que vinieron, fue conocido en la historia como había una dinastía que se llamaba el reino Aquémenes. Aquémedes, es un poco difícil de decir. Este reino era una dinastía que existía, que vinieron por medio de uno de sus descendientes, que fue el rey Ciro, y Darío, que Darío también tenía una potestad muy grande. Era una unificación de dos linajes dentro de ese mismo, de varios linajes, ¿verdad? Pero de esos dos, Darío y Ciro, fueron dos que se unieron, unificaron fuerzas para derrocar Babilonia. Eso usted lo puede buscar en la historia. Bueno, en la Biblia ya nos dice un poco ahí, ¿verdad? Darío de Media toma Babilonia. Sin embargo, Ciro era quien reinaba más fuertemente, era el que, por así decirlo, tenía la parte más fuerte de los medos y los persas. Por eso son dos brazos. Por eso Dios en su perfecta
vamos a decirlo así, en su perfecta forma de dejarnos las cosas, nos deja dos brazos para el reino de los medos y los persas. Eran dos fuerzas que se unificaron. ¿Recuerdan en Daniel 8 quién es quien ejemplifica esta parte, pero en las bestias? ¿Se acuerdan del oso? Bueno, ustedes se dan cuenta que el oso tiene un costado más levantado que el otro. ¿Por qué tiene un costado más levantado que el otro? Porque uno era más superior o más fuerte de estos dos reinos que estaban en aquella época. Uno era más fuerte, más superior. Pero Ciro y Darío eran los dos, que son los que acá en la estatua podemos verlos como los dos brazos, y en el oso podemos verlo como un costado más levantado que el otro. Hubo un hijo de Ciro que se llamaba Cambiase II. Cambiase II, Pastor Daniel, una bendición tenerte por acá. El Señor te bendiga a usted y a su ministerio en este caminar, ¿verdad? Para poder servir a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga a usted. Muy bien, continuamos. Cambiase II, porque mucha gente dice, ¿y por qué no pudo haber sido Egipto? Bueno, no, porque los babilonios también reinaban sobre los egipcios. Y de igual manera, este reino y por medio de Cambiase II también dominaron a Libia y a Egipto y a Babilonia. Entonces, ¿se acuerdan que en Daniel 8 vimos el oso? Resulta que el oso tenía 3 costillas. ¿Se acuerdan que le dijeron que devora mucha carne? Tenía 3 costillas. Estas 3 costillas simbolizan esos 3 reinos tan importantes que los medos y los persas dominaron, que eran Babilonia, los de Libia y los de Egipto. Por eso no podemos decir ahí que los brazos o el pecho que simbolizan hierro, o que la segunda bestia, que era el oso, era Egipto, por ejemplo. No, Dios dejó características bien gráficas para que usted y yo, nadie, ni nosotros mismos nos perdamos en quién es el reino que seguía. Y quienes siguieron fueron los medos y los persas. Saben que en el reino de los medos y los persas, en ese reinado estuvo la reina Esther. Aquel rey, Asuero. Asuero fue uno de los que estuvo en ese reinado. Saben que este rey Asuero, hay una película muy famosa que se llama Los 300. Los 300 eran unos griegos que no querían pues que este rey Artajerjes los dominara. Pues que era este rey Asuero, conocido también como Jerjes. Jerjes era el rey Asuero, es el mismo. Eso ustedes lo pueden buscar en la historia. Muy bien, es muy interesante ese dato. Cuando yo estuve estudiando esto, pues vi eso y yo dije, mira qué curioso. O sea, realmente este Artajerjes, que quería dominar a estos famosos 300 espartanos, pues realmente fue un rey que inclusive era este famoso, el rey Asuero. Ciro fue quien derrocó a Babilonia. Darío también estuvo en eso, y Darío dominó sobre la capital de ese reino, que era Babilonia misma, la capital, lean Susa, y Cambiase su hijo, Cambiase II, fue quien conquistó a Libia y a Egipto. No, Cambiase fue a Egipto. Ciro, su padre, fue a los babilonios y a los de Libia. Muy bien, eso pueden buscarlo ustedes en la historia. Y ahí viene un montón de reinos, de reyes que hubieron ahí, Sogdiano, Jerjes II, Darío II, Artajerjes III, o sea, venían uno tras otro descendiendo. O sea, dentro de un reino, que es ese que estamos hablando de los medos y los persas, hubieron varios reyes. Más sin embargo, finalmente, un rey que era un primo de uno de estos descendientes, que se llamaba Darío III. El reino de Babilonia, que ya lo vimos, yo espero que ustedes pues hayan apuntado que estuvo desde el 605 hasta el 538. ¿Por qué lo decimos al revés? Porque recuerden que los números a partir de nuestra era vienen del 0, 1, 2, 3, así vienen nos enseñaron en la escuela, en el colegio, así vienen los años, pero del 0 para atrás se cuenta al revés. Entonces, a partir del año 600 al 538, el reino de Babilonia. Déjenme decirle que a través de la época de los medos y los persas hubieron especialmente una cosa que se llamó las batallas o guerras médicas. Los medos y los persas fueron contemporáneos del reino de Grecia, cuando todavía Grecia no dominaba a los medos y los persas, que es el tercer reino. Pero trataron de dominar a Grecia. Pero esto nunca iba a poder ser porque Dios había dejado una profecía de cómo iban a hacer las cosas y eso no iba a cambiar.
Y en esas guerras médicas, que en una de ellas participó Darío y en otra el rey Asuero, lograron en alguna forma dañar a los griegos. Finalmente, los griegos vienen pues de los macedonios, allá en la Liga de Corinto, una gente muy poderosa también. Y el rey Filipo II, nada tiene que ver con los medos y los persas, Filipo II vino a vengar eso que estaban haciendo los medos y los persas de tratar de conquistar. Pero cuando vino a vengar eso, murió de camino. Y él tenía un hijo, que yo sé que ustedes han visto películas de él y que es muy importante, un personaje súper importante, que fue el que vino a marcar dentro de toda la historia de la humanidad muchas cosas al día de hoy. El hijo de este rey se llamó Alejandro Magno. Alejandro Magno reinó solamente 13 años sobre Grecia, pero en esos 13 años gobernó casi todo el mundo conocido en aquella época. Recuerden que en aquella época lo que conocemos hoy como las Américas ni siquiera estaba pues en su apogeo, no había sido descubierto. Entonces estamos hablando del viejo continente. Prácticamente llegó a gobernar sobre todo el viejo continente. Entonces cuando su padre, el rey Filipo II, vino a, por así decirlo, a vengar lo que habían hecho los medos y los persas, especialmente en la destrucción y los incendios en Acrópolis, Atenas, toda esa zona, entonces vino Alejandro Magno y derrocó a Darío III. Cuando derroca a Darío III, ahí se cumple la profecía nuevamente y pasamos al tercer reino, que es conocido también como el imperio helenístico, así se le conoce al imperio helenístico, el imperio que Alejandro Magno fundó cuando derrocó a los medos y los persas. Este reino, el tercero, que es el reino de bronce, que por cierto ustedes buscan y no voy a decir que fue una coincidencia, interesantemente pues Dios se lo dejó a Daniel, pero fue cuando proliferó todo lo que tiene que ver con el bronce, todo lo que tiene que ver con utensilios y muchas otras cosas, inclusive imágenes en bronce. Ahí proliferó esa época, la época del bronce. Muy bien. ¿Se acuerdan en Daniel 8 cuál era la tercera bestia? Era el leopardo. Pero ¿se acuerdan que tenía 4 cabezas? Es porque ese reino lo vamos a estar viendo, ese reino en el capítulo número 7 de Daniel, Alejandro Magno tuvo un hermano y tenía un hijo, pero cuando Alejandro Magno murió, su esposa Roxana estaba embarazada. O sea que cuando Alejandro Magno murió, su hijo, lógicamente, no podía gobernar. Entonces le dieron el gobierno a su hermano, pero al parecer la historia dice que su hermano tenía algunas deficiencias. No especifica cuáles, pero tenía algunas deficiencias por las cuales este rey, este hermano de Alejandro Magno no podía gobernar. Entonces quedó a su cargo un tutor. Este tutor era el famoso Pérdigas. Pérdigas fue el general que le ayudó a Alejandro Magno a derrocar a los medos y los persas. Pérdigas, recuerden ese nombre, Pérdigas. Pérdigas quedó como tutor, tanto de Alejandro, el hijo de Alejandro Magno, que estaba naciendo apenas, como bueno, Alejandro en realidad tuvo 2 hijos, pero uno que se llamaba Heracles era hijo de un amante, entonces era ilegítimo, ese no podía reinar. Pero este Alejandro V, pues era muy pequeño, estaba naciendo apenas. Entonces este Pérdigas quiso tomar el poder por encima de ellos. No vamos a entrar mucho en historia el día de hoy, pero finalmente este reino queda a cargo de 4 generales. Ahí hubo un montón de intrigas, muertes, traiciones, y finalmente quedan 4 generales. Estos 4 generales, bueno, la situación del imperio Medo-Persia entonces fue del 538 al 331. En el 331, entre el 331 y el 333 fue que Alejandro Magno tomó a los medos y los persas. Apúntelo ahí, recuerde, del 605 al 538 Babilonia. Del 538 al 331 fueron los medo-persas. Y a partir del 331, que va a extenderse hasta el 168 antes de Jesucristo, es que vino el imperio
el imperio helenístico o el imperio Alejandro Magno, conocido como Grecia, como el reino de los griegos. Importante, ¿por qué las 4 cabezas de leopardo en Daniel capítulo 7? Bueno, porque finalmente 4 generales, después de tantas disputas, se divide el reino entre 4. Y entre ellos también se dieron muerte. Después lo vamos a ver la próxima semana. Y estos generales, que los vamos a ver, muy conocidos, uno de ellos era Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Silímaco. Ellos 4 se quedaron con este reino. Finalmente, después de este reino y varias situaciones que pasaron ahí, el reino que los tomó a ellos, que fue en la época allá de la famosa Cleopatra. La famosa Cleopatra estuvo pues por esos momentos. Dice que se acabó el reino de los griegos y lo tomaron un reino que se llama Roma, se llamaba Roma. La gran bestia, la 4ª bestia, que sale espantosa y terrible, es Roma, aquella Roma imperial, la Roma de los Césares, son esas piernas. En esa época vino nuestro Señor Jesucristo por primera vez a la tierra, allá cuando estuvo con sus discípulos. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo el dominio romano. Como Israel apostató tantas veces, pues finalmente quedó gobernado por el imperio romano. Entonces Jesucristo estuvo en aquella época. Las piernas de esa estatua representan el 4º reino. Pero yo quiero que quedemos hoy con esto. Recuerden que del hierro, que representaba eso, vino hasta los pies ese hierro. O sea que Roma iba a estar presente inclusive antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive la piedra, parte de lo que tiene que despedazar es del reino de Roma. Del reino de Roma. O sea, antes de que Jesucristo venga, Roma va a estar gobernando. Pero vamos a ver más adelante que no de la forma como gobernó en antaño, como Roma imperial, porque iba a sufrir una mutación. Roma, finalmente, que Roma, ustedes la pueden ver, que es la 4ª bestia, va del 168 antes de Jesucristo, aproximadamente hasta el 538, pero después de Jesucristo. Al 476 después de Jesucristo. Roma, por una serie de conflictos políticos y religiosos, finalmente se divide. Y adivinen en cuántas partes se divide. Bueno, quedaron 10 tribus bárbaras gobernando, separadas la una de la otra. 10 tribus bárbaras que dividen a Roma. Interesante, porque los dedos de los pies son 10. ¿Se acuerdan la bestia? En Daniel capítulo 7, 10 cuernos tenía la bestia. Son los mismos 10 dedos que podemos ver en la imagen de la estatua. Exactamente los mismos 10 dedos. O sea, lo que quiero que quede bien claro es que tanto las imágenes de las bestias en Daniel 7 como la imagen de Daniel 2, del capítulo 2 de Daniel, son la misma una y la otra. Son exactamente lo mismo, solo que con más características. Hay un dato interesante que tengo para acá. Recuerdan que, por ejemplo, en el león o la cabeza, en la estatua, que era Babilonia, el león tenía solo 2 alas. Bueno, Babilonia duró bastantes años para conquistar lo que tenía en ese tiempo. Más sin embargo, por acá tengo esto, miren, ¿por qué el leopardo, que simboliza la parte de los griegos, que es en la estatua, la parte del vientre y los muslos, ¿por qué el leopardo tenía 4 alas? Miren, yo tengo aquí un dato que dice que, bueno, Alejandro Magno reinó 13 años. Oiga, murió a los 32 años Alejandro Magno. 11 días estuvo en cama antes de morir. Dice aquí, su esposa se llamaba Roxana, dice que conquistó Macedonia. Fue catalogado como hegemenón de Grecia, busquen esa palabra que es un hegemenón, prácticamente es un rey. Fue también catalogado como faraón de Egipto, porque, oiga, en esos 13 años conquistó también Egipto, lo que no logró hacer Babilonia en muchísimos años más. No lograron hacerlo, ni siquiera los medos y los persas lograron hacer eso. Duraron demasiados años para conquistar algunos de los países de los reinos existentes. Esto lo hizo Alejandro Magno en 13 años. Después lo vamos a ver, pero todo lo que tiene que ver con alas en la profecía simboliza rapidez, agilidad. Y Alejandro Magno lo hizo en esos 13 años. Gobernó
prácticamente, de hecho se dice que una de las formas de muerte que tuvo Alejandro, una de las causas fue porque bebió en una cosa que se llamaba la copa de Hércules en una fiesta. Al parecer, una de las fuentes dice, de los historiadores dice que murió de cirrosis. Entonces se dice un dicho muy conocido en la historia de que lo único que le faltó de gobernar a Alejandro en el mundo conocido en aquella época fue una cuarta, y fue la del alcohol. Es interesante, este joven gobernó muchos pueblos en un corto tiempo, Muy bien, la próxima semana vamos a estar viendo qué es hay términos que no hemos definido. Por ejemplo, vimos que de esas 4 grandes bestias suben una. Dice que en el versículo 3 del capítulo número 7 de Daniel, dice que son diferentes la una y la otra. Y dice lo siguiente, dice que esas 4 grandes bestias suben ¿de dónde? Dice que suben del mar. Eso es muy interesante porque también vamos a estar viendo, inclusive yo pienso que podemos verlo de una vez, qué significa mar en una profecía bíblica, para que usted también lo apunte por ahí. Y vamos a irnos al libro de Apocalipsis, al capítulo 17. Por eso los 2 libros se ocupa conocerse para saber realmente qué quiere decir una cosa y la otra. El capítulo número 17 de Apocalipsis, vean lo que dice ahí. Noten. Vamos a ir inmediatamente al versículo número 15. Miren, hablando acerca de la gran ramera. Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, ¿qué dice ahí? ¿Qué son? Son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Note que en el versículo 16 viene hablando de lo mismo de Daniel. Mire, y los 10 cuernos que viste de la bestia. Ven, Juan también habla de esa misma bestia. Solo que los dos lo ven, uno lo ve. Bueno, eso lo vamos a ver después, vamos a dejarlo ahí. Pero noten que es lo mismo. Las aguas, los mares, en simbología profética, significan pueblos, muchedumbres y lenguas. O sea que en el capítulo número 7 de Daniel, ahora podemos leer, por ejemplo, en el versículo número 3. Y 4 grandes reinos, porque sabemos que bestias son reinos, ahora sí lo entendemos. 4 grandes reinos diferentes, los unos de los otros, suben de entre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Ven qué sencillo que es? La misma Biblia se interpreta ella sola. Lo que tenemos que hacer es ser buenos escudriñadores. Terminamos el día de hoy y la próxima semana veremos un poco más de esto, porque lo que sigue es saber de esos 10 dedos o esas 10 en el capítulo 7 de Daniel, o esos 10 cuernos, sale un cuerno pequeño. Y déjenme decirle que esa es una de las cosas que más nos interesa, porque ese cuerno pequeño también está en Apocalipsis. Y es la forma en la cual Roma va a estar presente antes de la segunda venida de Jesucristo, por medio de ese cuerno pequeño. Se me olvidaba decirles, cuando Roma finalmente se divide por medio de esas tribus bárbaras, tribus germánicas, esas 10 tribus bárbaras, 3 de ellas fueron derrocadas por este cuerno pequeño para que pudiera salir. 3 de ellas. De hecho, si usted busca en la historia cuáles eran pues estas tribus bárbaras, usted podrá ver que inclusive están hasta el día de hoy presentes. Saben que yo tengo aquí el apunte, eran los alamanes, las 10 tribus bárbaras, alamanes, en lo que hoy conocemos como Alemania, francos, franceses, burgundios, Suiza, anglosajones, hoy Inglaterra, visigodos, hoy conocido como España, lombardos, hoy Italia, suevos, Portugal, llevamos 7, y las 3 últimas que voy a dar fueron las 3 que ese cuerno para poder salir, las 3 que derrocó, fueron los cérulos, los vándalos y los ostrogodos. Vamos a ver un poco de esto la próxima, para poder darnos cuenta quién es ese cuerno pequeño. Por eso tenemos que seguir en la historia. Muy bien, termino con lo siguiente. En los anales de la historia, el desarrollo de las naciones y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, y en cierta medida los por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo, lo estamos viendo en las profecías.
y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, poder y pasiones, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Centenares de años antes que ciertas naciones subiesen al escenario, el Omnisciente miró a través de los siglos y predijo el nacimiento y la caída de esos imperios universales. Dios declaró a Nabucodonosor que el reino de Babilonia caería y que se levantaría un segundo reino, el cual tendría también su periodo de prueba. Al no ensalzar el Dios verdadero, su gloria iba a marchitarse. Y un tercer reino, Grecia, ocuparía su lugar. Este también pasaría, y un cuarto reino, Roma, fuerte como el hierro, iba a subyugar las naciones del mundo. En la historia de las naciones, el que estudia la palabra de Dios, usted y yo, puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Recordemos que esto no fue traído por voluntad humana, dice el libro de Segunda de Pedro, capítulo número 1, del 19 al 21. Fue traído a los santos hombres de Dios por inspiración divina. Pídale al Señor conocimiento, pídale sabiduría, ponga de su parte y como dijo el Señor Jesucristo, sea perseverante aún en el estudio de la palabra. Y usted puede obtener este conocimiento porque esto no es solo dado para teólogos, para pastores. Amén, si hay buenos pastores y hay buenos teólogos que lo están manejando correctamente. Pero esto fue dado para toda la raza humana. Su espíritu, que es el que está deseoso de dar en su plenitud, es tanto para usted como para uno de ellos. Por eso pídele al Señor, hagamos cambios en nuestra vida, porque el reino de la roca está pronto a venir. Y es el Señor Jesucristo. Y Él quiere que usted y yo estemos presentes ahí en ese reino que será eternamente y para siempre. No dejes que Satanás, no dejes que una religión, o no dejes que lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón opaque eso tan grande que el Señor Jesucristo quiere regalarte. Y por eso, para no ser engañados en cuanto a temas bíblicos de cualquier índole e inclusive profético, tenemos que hacer de Jehová nuestro pastor, para que Él sea quien nos guíe al entendimiento correcto y verdadero para los acontecimientos y tiempos cronológicos que nos está tocando vivir a usted y a mí en esta época. Según lo que hemos visto, y vamos a terminar de verla la semana siguiente, nosotros no estamos ni en la cabeza, no estamos en la época de la historia de los medos y los persas, en el segundo reino, tampoco estamos en los griegos, en el tercer reino, o el leopardo, que es lo mismo. Tampoco estamos en la época de Roma. ¿Sabe dónde estamos usted y yo, mi amigo y mi amiga que me escucha? Estamos en las uñas de los dedos de los pies. Jesucristo está pronto a regresar y quiere a Dios que usted haga preparativos y que su mente y su corazón, por medio de su Espíritu Santo, hayan sido limpiados para esperarle, porque dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y recordemos que Él quiere que todos nos arrepintamos, que procedamos al arrepentimiento, porque su voluntad es que nadie perezca. 8314-7619, código 506, acá en Costa Rica. Cualquier duda, consulta, el ministerio puede evacuársela. Y si usted tiene peticiones de oración, también usted puede por ese medio. Somos el Remanente Adventista Costa Rica y también puede buscarnos en Facebook por esta página como el Ministerio La Verdad Presente Costa Rica. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una pequeña palabra de oración. Incline su rostro ahí donde está y si usted gusta arrodillarse, pues también puede acompañarnos de esa manera. Padre bueno, santo, justo. Señor, gracias porque a través de tus santos profetas, esos santos hijos tuyos, hoy nosotros podemos saber el futuro de todas las cosas. Y podemos ver, Señor, que adelante de todos estos acontecimientos y detrás de ellos, tú eres quien está manejando todo. Y esto nos ayuda, Señor, a adquirir más confianza en tu palabra, más confianza y fe en ti. Esto acrecenta nuestra fe. Ayúdanos, Padre Celestial, para entender que las profecías son importantes para nuestra vida. Y es un tema en especial en esta época, Señor, que nos tocó vivir, la última, el tiempo del fin. Tenemos que conocer, manejar y entender para saber tus designios, para conocerte realmente a ti. Dice tu palabra en el libro de Juan, el capítulo número 17, versículo número 3, que esta es la vida eterna, dijo Jesucristo, que te conozcan a ti y a Jesucristo, dice, el único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo a quien has enviado. Y para conocerlos a ellos tenemos que entender no solo parte superficial de ellos, de su existir, sino todos los designios y las cosas que tienen para su pueblo. Ayúdanos a entender y a ser capacitados
para poder vivir en el último reino que está, Señor, escrito en tu palabra, y es el reino de Jesucristo, la roca, Señor. Gracias por ser tan bueno y por regalarnos y poder tener a mano, Señor, las interpretaciones de la simbología que has dejado por medio de tu palabra. Líbranos del mal, cuídanos, protégenos, porque sin ti, Señor, no somos nada. Y todas las cosas que hay, incluyéndonos a nosotros, dice el libro de Salmos 24:1, que todas son tuyas. De Jehová es toda la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La gloria a ti, Señor Jesucristo, y al Padre Celestial. Pedimos la bendición de su Santo Espíritu aquí con nosotros en nuestra tierra. Ayúdanos y protégenos. Todo lo pedimos en el único nombre en el cual hay salvación, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga y el Señor pueda traer bendición a lo que hemos visto hoy. Recuerde que estamos para servirles. Bendiciones.